cita, Mensajes Selectos, en el tomo 1, la página 421, en el párrafo 1. No sé si pueden todos ver la pantalla. Dice: el mensaje presente, la justificación por la fe. ¿Cuál es el mensaje para hoy? El mensaje presente, la justificación por la fe. Eso dice Mensajes Selectos. El mensaje presente es la justificación por la fe. Es un mensaje de Dios. Este no es el mensaje, hermanos, del que predica. Algunos han dicho, justificación nomás hablan, dice. Ese es su tema. Pero no, es un mensaje de Dios, dice. Y también habla que es el mensaje presente para ahora. ¿Qué más? Lleva las credenciales divinas, porque su fruto es para santidad. Cuando ustedes han ido al banco Proden, FIES, Unión, los que trabajan, el personal que trabaja, se pone aquí un credencial, ¿no? Trabajador de la institución del banco. La credencial que nosotros tenemos que llevar no será un cartón, un papel, pero dice que es el mensaje de la justificación por la fe. Ese es nuestro credencial, hermanos. Eso dice Mensajes Selectos. Nuestro credencial es la justificación por la fe, y es un mensaje de Dios, dice. Tenemos que estudiar. Aunque la gente hable, la gente siempre va a hablar, hermanos. Nosotros no vivimos para agradar a la gente, sino lo que tenemos que hacer es cumplir el encargo que Dios nos ha dado. Sigamos. Ahora sí vamos a ir entrando un poco a fondo. Para entender este tema de la justificación por la fe, tenemos que hablar de la ley de Dios. La ley de Dios, los mandamientos de Dios. Cuando estudiamos los mandamientos de Dios, vamos a tener un concepto verdadero, correcto de la justificación por la fe. Ustedes ven aquí, este personaje es Moisés, ¿no? Dios le dio los mandamientos en 2 tablas de piedra. Yo me preguntaba, ¿por qué no le ha dado en madera? ¿Por qué no le ha dado en un cartón, en una venesta? Y lo ha hecho en piedra, ¿no? Ustedes saben, hermanos, que la piedra es duradera, ¿no? Es duradera. Esto muestra que esta ley es eterna, hermanos. ¿Ya? Entonces dice aquí, la autoridad de Dios y sus requerimientos, los mandamientos de Dios en 2 tablas de piedra. Bueno, ahí tenemos la imagen. Ahora quiero que noten, hermanos, en el libro de Joyas, tomo 2, en la página 373, el párrafo 2, dice: el Señor Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado sus atalayas para que den la amonestación, dice. Cuando dice aquí juicios, se refiere a las plagas, al castigo, ¿ya? Entonces dice que Dios no va a mandar las plagas, hermanos. No va a mandar esos castigos, esos juicios, antes de haber enviado, dice, sus atalayas. Sus mensajeros tienen que antes correr, hermanos. ¿Ya? Entonces, Dios es un Dios de amor. Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, antes de mandar las plagas, hola, ahora sí. Ya. Antes de mandar las plagas, hermanos, Él va a mandar sus mensajeros, sus atalayas. Y ayer estábamos estudiando que los atalayas están representados por 3 ángeles. Todos los que predican son los 3 ángeles. O sea que los mensajeros
O los 3 ángeles tienen que correr, hermanos. Por eso los de Caranavi, todo Caranavi tendríamos que llenar con el mensaje. Los de La Paz, los de La Paz. Yo estaba viendo cómo podemos hacerlo. Más o menos pensaba, ¿no?, que un instrumento que nos ayude podría ser la radio. Sería bueno que pongamos una radio en Caranavi, hermanos. Otra radio en Alto Beni, en Beni, así, para poder llegar más rápido, pues. Porque la radio llega rápido. Sería muy bueno que hagamos eso. Está bien. Hasta ahí. Ahí me voy a mantener. Entonces, hermanos, dice que el Señor no va a mandar sus castigos, sus juicios, antes de haber enviado sus atalayas. No cerrará el tiempo de gracia. No sé si pueden ver todos, ¿no? Hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad, dice. O sea, queridos hermanos, tenemos que esforzarnos. Un poco, hermanos, a veces nos da un poco de tristeza, un poco de pena cuando vemos a un pueblo, espero que no se enojen, ¿no? Uno se esfuerza de predicarles, de darles los temas, hermanos, pero por su parte, pocos estudian, pocos se preocupan de revisarlo, ¿no? Y cuando hay necesidad de predicar, de dar razón, no estamos preparados. Entonces así se atrasa la venida de Jesús. Deberíamos ya avanzar, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso deberíamos ver, hermanos. Vamos a pedirle si a ese perrito lo mandan a su lugar. Bien. No cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad, dice. Entonces, hermanos, ¿quiénes tienen que predicar? Los atalayas. ¿Quiénes son esos atalayas, hermana Nelly? Eso, yo tiene que decir, hermana Nelly. Varones y mujeres tenemos que ser esos atalayas. No puedes leer, pero puedes repartir volantes. No hay excusa, hermanos, de alguna forma tenemos que hacer la obra. ¿Qué más dice? La ley de Dios ha de ser magnificada. Volvemos al asunto de la ley. O sea que la ley tiene que ser, hermanos, expuesta, exaltada. Sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado. Hay que entender los requerimientos de la ley, dice, para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad, dice. Entonces la ley tiene que ser exaltada, hermanos, ante el mundo, para que la gente vea el espejo, conozca la ley. Dice, sin embargo, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor, dice. La justicia de Cristo, hermanos. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Entonces, ¿qué temas terminan el tercer ángel? Los requerimientos de la ley y la justicia de Cristo. Esos dos temas resaltan, hermanos, la ley y la justicia de Cristo. ¿Qué tiene que predicarse al mundo entonces, hermanos? La ley y la justicia de Cristo. Eso termina la obra del tercer ángel. No hay que cambiar el tema. No podemos hablar, hermanos, de paz y seguridad. No podemos distraer al pueblo. No podemos hablar de nuestra vida, nuestras historias, nuestros viajes. No, tienen que ser estos temas. Esos temas acaban, dice, la obra del tercer ángel. Eso dice, hermanos. Ese es el tema que Dios nos ha encargado de dar. Vamos a seguir.
La ley de Dios en el santuario, ¿en qué parte estaba, hermanos, guardada sagradamente? ¿En qué parte? En el santuario. En el lugar santísimo. ¿En qué mueble estaba? En el arca del pacto estaba, hermanos, ahí. Ahí está la ley de Dios, miren, dentro del arca. La Biblia dice en Hebreos 9:4, ahí está escrito, Hebreos 9:4, esta arca contenía una urna de oro con el maná, o sea que había un vasito, tipo vasito pero con maná. Dice que estaba en el arca allá adentro. La vara de Aarón que reverdeció. Dos cosas ya. ¿Qué más? Y las tablas del pacto, que son los mandamientos de Dios. Entonces habría tres cosas, ¿no? Tres cosas. ¿Qué están ahí? La urna con maná, la vara de Aarón y las tablas de piedra que recibió Moisés. Aquí en la foto que sigue vemos las tablas de la ley de Dios, el maná, el vasito de oro de maná, y tenemos la vara de Aarón que reverdeció. Tres cosas dentro del arca. Qué interesante, ¿no? La ley estaba ahí, hermanos, protegida en el arca, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Eso era. Entonces la autoridad de Dios se manifestaba en el lugar santísimo. Quiero volver al anterior. Ustedes ven ahí la tapita de dos querubines con reverencia mirando al arca. Esa tapita del arca, ¿qué se llamaba? Muy bien, propiciatorio. En ese propiciatorio era donde la presencia de Dios se manifestaba, hermanos, una luz permanente, la gloria de Dios se manifestaba en ese propiciatorio, en esa tapa del arca. ¿Cómo no? Entonces era un lugar especial, santísimo. Ahí no podía entrar cualquier rato el sumo sacerdote, hermanos, solamente entraba una vez al año y haciendo una preparación especial. Muy bien, vamos a seguir. Aquí tenemos, hermanos, la ley de Moisés. La ley de Moisés. Todo lo que estaba en la ley de Moisés estaban, hermanos, los sacrificios, las fiestas, todos los rituales. Dice que todo lo que estaba en la ley de Moisés era el evangelio en símbolos. La salvación predicada en símbolos. El tema de la justificación por la fe predicado en símbolos. El juicio investigador predicado en símbolos. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos, ya hemos estudiado los tipos, los símbolos, ¿no? Y símbolos era una profecía compacta del evangelio. Todos los símbolos, hermanos, las reglas estaban en la ley de Moisés. Una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. ¿Por qué decimos ley de Moisés? Porque, hermanos, Moisés lo escribió, pero Dios inspiró. O sea, el autor es Dios, pero Moisés escribió. Pero los 10 mandamientos, ¿quién escribió, hermanos? ¿Moisés también? No. ¿Y cómo lo escribió Dios? ¿Necesitaba un bolígrafo? Con su dedo. Con su dedo. ¿Cómo el dedo puede tallar la piedra, hermanos? Tremendo es el poder de Dios. Entonces, hermanos, la ley de Dios
hermanos, es una ley eterna, ¿no? Por eso Dios mismo la escribió y lo hizo en piedra. Pero esta ley lo construyó o lo escribió Moisés. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora el hombre ante la ley de Dios. ¿Ya? Vamos a ver el hombre ante la ley de Dios. Aquí tenemos a Adán y Eva. Dice que los dos, Adán y Eva, eran hermosos, hermanos, eran perfectos. Yo les pregunto, ¿ellos estarían en armonía con la ley de Dios? ¿Podían ver un ángel? ¿Podían recibir a Jesús? Claro, porque ellos eran perfectos. La ley de los que obedecen, ¿qué dice? Vida. Ellos merecen vivir. Del obediente su paga es vivir. Pero de los desobedientes, ¿qué dice la ley? La paga del pecado es muerte. ¿No? Hermanos, aquí la cita en Conflicto de los Siglos, la página 521, en el párrafo 2, dice: la ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Entonces la ley es como un espejo, te muestra tu condición. ¿El espejo para qué sirve, hermanos? Te muestra tu estado, pero ¿te lava también el espejo? No, su papel es solo mostrarte. Ese es su trabajo de la ley de Dios. Dice, pero no dispone ningún remedio, mientras promete vida. Eso es. Ya. A ver los de, ¿qué se llama? Cronometrista van a usar al ladrillo del perro, hermanos. Dice, mientras promete vida al que obedece, la ley promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Todo el que desobedece la ley, hermanos, dice los mandamientos, la ley de Dios, que merece muerte. La paga del pecado es muerte. Yo les pregunto, ¿en cuál lado estamos, hermanos? ¿En el lado de Adán antes de pecar o en el lado de Adán después de pecar? O sea que somos pecadores. ¿Cuántos perfectos estamos aquí sentados, hermanos? La mano, a ver. ¿Cuántos digan ahora que nunca han mentido alguna vez? ¿Todos hemos mentido alguna vez? ¿Desde qué edad hemos mentido, hermanos? ¿Cuántos pueden decir que nunca se han enojado alguna vez? Parece que el pecado se ha vuelto como el aire, como respirar es para nosotros el pecado, es algo natural. Nuestra vida está lleno de pecados. Somos pecado, hermanos. En nuestro cuerpo hay deseos, tendencias. Entonces la ley, ¿qué nos dirá? La paga del pecado es muerte. ¿Y cuál es la muerte? Había habido dos muertes. Hay dos muertes que hay que separar, hermanos, que hay que diferenciar. Cuando dice la paga del pecado es muerte, ¿a cuál muerte se refiere? Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a ver aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, 14 y 15. Apocalipsis 20, 14 y 15.
quiero que noten que hay dos muertes. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte. ¿Qué muerte? Segunda, dice. Ahora entendamos esto. Ayer hemos hablado en el tema de la iglesia. Puedes estar en la iglesia registrado, pero no en el libro de la vida. Y si no estás en el libro de la vida, ¿qué va a pasar? Dice aquí, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es la muerte segunda, hermanos? El lago de fuego, la muerte en el lago de fuego. De esa muerte Cristo nos ha librado. No de la primera muerte. La primera muerte para Jesús es como dormir, como descansar. Cuando uno duerme parece que está muerto, ¿no? La diferencia es que respira. Entonces parece que está muerto, pero para Dios lo compara la primera muerte como dormir, hermanos. ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro? ¿Cuántos días estaba ahí enterrado Lázaro? 4. ¿Y Jesús qué dice? Lázaro duerme. Voy a despertarlo. Eso es la primera muerte. Pero Cristo nos ha salvado de la segunda muerte, hermanos. O sea que los que pasan por la primera muerte van a resucitar, hermanos. Si han muerto en Cristo, para vida eterna. Pero lo que hay que tener miedo es de la segunda muerte, hermanos. Ya, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces Cristo nos ha salvado de la segunda muerte. De la primera, del sueño de la primera sí se pasa, hermanos. Quién sabe, aquí estamos sentados. Para el próximo seminario o congreso pueda que algunos hayamos descansado. A eso se le llama la primera muerte. Vamos a seguir. Hermanos, ¿se han puesto a pensar cómo será el dolor quemarse en el lago de fuego? ¿Alguna vez se han quemado al cocinar? Yo alguna vez me he quemado al planchar. No sé si van a ver el vapor que sale caliente y quema. ¿Cómo será, hermanos, quemarse gradualmente todo el cuerpo? Hermanos, deberíamos temer esa muerte. La pregunta es, ¿cómo me puedo salvar de la muerte, hermanos? ¿Cómo puedo tener el perdón, la vida eterna? ¿Cómo el transgresor de la ley podía encontrar el perdón? ¿Cómo podemos encontrar el perdón? En el santuario, ¿de qué forma encontraba perdón el pecador, hermanos? ¿De qué manera? Y ahí vamos a entrar ahora. ¿Cómo encontraba el perdón, hermanos? Para no ir al lago de fuego, ¿no? Dense la idea, hermanos, que les quieren quemar. Les han atado y les quieren quemar. ¿Cómo nos podemos salvar? Nos van a quemar, ¿no? ¿Qué harían ustedes si alguien dice, alto, 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 yo voy a mí quémenme en lugar de él? Podríamos ver una esperanza, pero también puede ser algo triste, ¿no? Que otro muere en nuestra cuenta. Bien, vamos a seguir. ¿Cómo el transgresor de la ley podía encontrar el perdón? Ahí vamos a entrar. Ahora sí vamos a ver la justificación en símbolos, hermanos, en figuras, ilustrado. Ahí vamos a entrar. Aquí vemos un judío, un israelita. En ese tiempo de esa manera se vestían los judíos. No usaban pantalón, hermanos, no usaban camisa. Ellos usaban una forma de túnica, ¿no? Como tipo vestido, así usaban. Y aquí hay algo importante que a mí me hace pensar, hermanos. Dice Levíticos 4, versículo 1 y versículo 2. Ahí está. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo,
habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, está hablando que ha pecado, que ha desobedecido los mandamientos, hermanos. Pero aquí dice por hierro. ¿Qué es hierro? Error, por ignorancia, por equivocación. Eso es hierro, ¿no? Por falla. ¿Qué debía hacer, hermanos? ¿Cómo podía salvarse este hombre si había quebrantado los mandamientos de Dios? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La ley pide del infractor muerte. Nosotros somos infractores. ¿Cómo alcanzaban los judíos, hermanos, el perdón? Vamos a seguir ahora. ¿Saben qué tenía que hacer? Para no morir el pecador, debía elegir un animalito, hermanos, como reemplazo, como sustituto. Si era un líder, tenía que elegir un becerro, hermanos. No era así nomás. O sea que los que están en cargo tenía que ser un animal más grande. Si era del pueblo, un cordero. Si era muy pobre, palomitas, pichones. Pero, hermanos, debían llevar un sustituto, un reemplazo. Debían elegir un animalito, hermanos. Y cuando ustedes leen Levíticos 4 para adelante, ahí está hablando. Aquí vamos a ver, Levíticos 4:28. Si lo leen ustedes de canto desde el versículo 1, está hablando, si es sacerdote, un becerro. Si es un anciano, un becerro, dice, así habla. Tiene que ser un animal, una ofrenda más grande. Dice, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda, en este caso en su reemplazo, un sustituto. ¿Qué tiene que traer? Una cabra, sin defecto. La cabra debía ser sin defecto. ¿Qué más? Por su pecado que cometió. O sea, hermanos, el perdón tenía un costo, hermanos. Tenía que llevarse un animal, y el animal en este caso iba a ser el sustituto, el reemplazo de que el pecador muera, un sustituto. Ahí están los animalitos que se usaban en el santuario, hermanos. Tenemos cabrito, macho cabrío, cordero, becerro, vaca alazana, becerro. Ahí están los animalitos que eran permitidos para el sacrificio. ¿Ya? Esos animales. Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué debía hacer con su animal el pecador? Ha elegido una oveja, una ovejita. ¿Qué debía hacer ahora? En el capítulo Levíticos 19:21, ahí está, Levíticos 19:21. Y él traerá a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, dice. Debía llevarle entonces al atrio. Con su cordero debía ir al atrio, o con su becerro, o con su cabrito. Iba al atrio. Ahí está el pecador con su cordero, hermanos. ¿No? Entonces tenía que elegir un animalito, ¿no? Y con el animalito hay que ir al santuario, al atrio. ¿Y qué debía hacer? Vamos a seguir.
Bueno, no he encontrado una imagen más nítida, ¿no? Pero algo nos va a ayudar a entender. En el santuario, en el lugar, en el atrio, el pecador ponía las manos en la cabecita del cordero, del animalito. ¿Qué significaba eso? Aquí está hablando. Levíticos 4:29, ahí está. Levíticos 4:29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Están entendiendo, hermanos? Entonces, al poner sus manos en la cabecita, ¿saben qué estaba haciendo el pecador? Su culpa, su pecado, lo estaba trasladando al corderito. ¿Quién ahora se convertía pecador, hermanos? ¿Quién ahora estaba responsable del pecado? El animalito, el corderito. Y la ley dice, el transgresor tiene que morir, la paga del pecado es muerte. Les pregunto, ¿quién mataba al animalito? Aquí está la cita. El pecador mismo lo mataba al corderito. La ley dice que el transgresor tiene que morir. El hombre agarraba el cuchillo y lo mataba al corderito para cumplir lo que la ley decía. La paga del pecado es muerte, vas a morir. Le mataba al corderito, hermanos. Yo les pregunto, hermanos, ¿el cordero había pecado? ¿Y por qué moría el cordero? Estaba cargando culpa de otro, culpa ajena. El corderito era la víctima, el sustituto, hermanos. De esa manera este pecador se libraba, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, ahí vemos ya. A ver, un ratito. Agarraba el cuchillo y lo mataba al corderito. Ya, lo mataba al corderito. Luego mataba al sustituto. Cuando, hermanos, le cortan el cuellito al animalito, empieza a desangrar, se desangra. No sé, en la Biblia dice que la vida se encuentra en la sangre. Cuando la sangre se vacía, entonces muere el animal. La persona igual, ¿no? Muere. Entonces, hermanos, aquí el sacerdote lo que hacía es tomar parte de la sangre del corderito. Lo tomaba el sacerdote. ¿Ya? Lo tomaba. Y aquí está. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. ¿Dónde dice? Levíticos 4:5. Lo tomaba la sangre, hermanos, en una fuente. Recogía la sangre, ¿no es cierto? Una vez con sangre, vamos a ver qué hace el sacerdote. Hemos entendido hasta ahí, ¿no ve? O vamos haciendo un repasito, hermanos. A ver, el pecador, para no morir, ¿qué debía hacer, hermanos? ¿Qué debía hacer el pecador para no morir? Porque la ley dice la paga del pecado es muerte. ¿Qué debía hacer el pecador? Llevar un animalito. Si era dirigente, ¿qué animal? Un becerro. Si era del pueblo, un cordero, un cabrito. Si era muy pobre, una palomita. Muy bien. ¿A dónde iba con el animalito? Al atrio. Estando en el atrio, ¿qué hacía el pecador, hermanos, con su ofrenda? Le ponía las manos sobre su cabeza. ¿Qué significaba eso de ponerle las manos en la cabeza? Que su culpa lo estaba trasladando al corderito.
¿Qué hacía con el corderito? Lo mataba, hermanos. Porque la ley dice que tiene que morir el transgresor, lo mataba. Ahora, ¿qué hace el sacerdote? Recoge la sangre, recibe la sangre. Después, ¿qué hace con la sangre? ¿Qué hace con la sangre? Se va al lugar santo, entra al lugar santo el sacerdote con la sangre. ¿Y qué hace con la sangre? Al velo lo salpica, lo rocía 7 veces con la sangre. Al velo. Mi pregunta es, ¿por qué al velo lo rocía sangre? Debe tener algún significado esto. ¿Por qué rociaba sangre al velo, hermanos? ¿Qué opinan? ¿Por qué rociaba sangre al velo, hermanos, el sacerdote? La respuesta está en esta cita. Esta cita es Conflicto de los Siglos 470, párrafo 3. Ahí está la respuesta. Vamos a leerlo, ¿ya? A ver. Vamos a leerlo. Dice, vamos a poner atención. Día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima confesaba sus pecados, dice. Transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Lo trasladaba al corderito su pecado. Luego se mataba el animal. El animal moría por el pecado. Otro moría por el pecado. Sin derramamiento de sangre, dice el apóstol, no hay remisión de pecados. Entonces, para que haya perdón, ¿qué tiene que haber, hermanos? Sangre, muerte. Sin sangre no hay perdón de pecados. Yo les pregunto, ¿el perdón es barato, hermanos? Tiene un costo, tiene que haber sangre. Sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué más dice? La vida de la carne está en la sangre. Eso está en Levíticos 17:11. La vida de la carne está en la sangre. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. La sangre que representaba la vida perdida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, el corderito, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo. Eso de salpicar al velo, ¿qué significaba? ¿Por qué lo hacía? Sigue la lectura. Detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. ¿Qué significa? La ley pide muerte, la paga del pecado es muerte y el sacerdote le dice, ya murió el pecador, aquí está la sangre. O sea, ¿qué está haciendo, hermanos? Lo está satisfaciendo a la ley. Le está dando lo que la ley pide, sangre, y el pecador, hermanos, o el sacerdote le está dando sangre. Pero la pregunta, ¿quién había muerto, hermanos? ¿Qué sangre es? No es la sangre del pecador propio, es de un sustituto que ha muerto en su lugar, hermanos. Pero ha muerto. Y esa sangre se le está dando a la ley de Dios. ¿Hemos entendido? Dice, mediante esta ceremonia el pecado era transferido figurativamente a través de la sangre al santuario. Dice que el pecado mediante la sangre
era introducido al santuario y ahí quedaba el pecado. ¿Qué más dice? En ciertos casos la sangre no era llevada al lugar santo, no se metía sangre, pero entonces el sacerdote debía comer la carne. ¿Están entendiendo, hermanos? Comían carne, ¿no? O sea, hermanos, sucede que no metía la sangre, pero entonces el sacerdote debía comer la carne del cordero. Significaba lo mismo, dice. Vamos a ver. Como Moisés lo había indicado a los hijos de Aarón al decir, le dio a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Levíticos 10:17. Ambas ceremonias simbolizaban por igual la transferencia del pecado del penitente al santuario. Era lo mismo. Metía sangre, salpicaba el velo, o si no metía, se lo comía al cordero el sacerdote. Pero el fondo era el mismo, dice. Dos formas, ¿no? Eso, mis hermanos. Entonces aquí vemos entonces todo el proceso para el perdón de pecados, hermanos. Se tenía que tener un sustituto, hay que cargarle el pecado al sustituto, hay que matarle al sustituto y esa sangre que debía ser presentado a la ley, ¿no es cierto? De esa manera alcanzaba el perdón de pecados. ¿Sí, hermano? No, cuando metía sangre la carne no comía en este caso, pero si no metía la sangre sí se lo comía al cordero, dice el sacerdote. Eso es lo que habla, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Conflicto de los Siglos. Interesante, hermanos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a tratar de entender la realidad, hermanos. Si antes se necesitaba un animalito, un sustituto, ahora ¿qué necesitamos, hermanos? Un sustituto también. Hemos mentido, hemos robado, hemos lastimado a un prójimo. ¿Qué habremos hecho? Merecemos la muerte. La paga del pecado es muerte. Antes, para no morir, un corderito moría en su lugar. Y ahora nosotros, ¿qué necesitamos, hermanos? Un corderito también. ¿Qué necesitamos ahora, hermanos? Ya no un corderito. Entonces, ¿quién va a ser ahora el animalito? ¿Quién va a ser? O sea que nosotros a Cristo lo vamos a tomar como cordero y a Él yo le voy a cargar todas mis mentiras, mis pecados, mis malos pensamientos, todo a Cristo le voy a cargar. Y después tengo que matarlo a Cristo. Si Él llega a ser cordero, pues, ¿no? Por eso, hermanos, debemos tener en cuenta, el que ha matado a Cristo hemos sido nosotros. Nuestros pecados han hecho sufrir a Cristo, hermanos. Todas nuestras transgresiones han hecho que Cristo sufra. ¿Qué hemos hecho en la vida? Todo eso se ha cargado Cristo, hermanos. Ya no necesitamos animalitos, ahora es una persona, es Cristo nuestro cordero, hermanos. Eso vamos a ver aquí. Ahí está. Estos corderitos eran símbolo de Cristo, hermanos. Señalaban que Cristo iba a cargar nuestros pecados de verdad, hermanos. Cristo es el cordero que ha cargado todos nuestros pecados, hermanos, y nosotros lo hemos matado. Por eso cuando vemos a Cristo sufriendo en el Calvario, uno se duele y dice: yo le he matado. Mis pecados han matado a Cristo. Yo soy culpable, soy responsable. Cristo era inocente, como ese corderito, hermanos, era inocente. Entonces, hermanos, ¿quién ha matado a Cristo, hermanos? Los judíos, decimos. Qué malos esos hombres. Los malos somos nosotros, rebeldes, resentidos, hermanos, con venganza, odio, mentirosos. Hermanos, nos gusta pelear, nos gusta de todo lo malo, nos gusta. Todo eso se ha cargado Cristo, hermanos, y de eso ha muerto Jesús.
Cristo es nuestro Cordero, hermanos. Vamos a leer aquí, en la cita tenemos ahí. San Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a ver que a Cristo lo llaman el Cordero. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijo Juan de Jesús? El Cordero es Él. Él es el Cordero que va a cargar nuestros pecados, nos va a quitar los pecados. Y ahí vemos, hermanos, Jesús. Es un sacrificio que no podemos, hermanos, calcular, hermanos. Es tan grande, hermanos, ese amor que ha tenido por nosotros. Yo creo que nadie puede morir por un enemigo, ¿no? Por alguien que nos odia, pero Cristo lo hizo. En 1 de Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿quién sería nuestro cordero ahora para nosotros, hermanos? Cristo. ¿Qué clase de cordero tenemos? Un cordero sin mancha, hermanos. Él vivió en la tierra ¿cuántos años? Pero era sin mancha, no falló, nunca pecó, hermanos, nunca tuvo alguna falta. Dice aquí en el libro de, vamos a ver, Mensajes Selectos, la 378, el párrafo 1, en el tomo 1, habla de Jesús nuestro Cordero, 378:1. Aunque aborrecía el pecado con perfecto odio. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Dios ama el pecado? ¿Qué dice aquí? Aunque aborrecía el pecado con perfecto odio, acumuló su alma de pecados de todo el mundo. Aborrece el pecado Dios, hermanos, pero por amor a nosotros se cargó todos nuestros pecados, hermanos. Inmaculado, llevó los pecados de los culpables, dice. ¿Está bien, hermanos? Él es nuestro Cordero. Inocente, se ofreció sin embargo como sustituto por los transgresores. ¿Está bien, hermanos? Entonces nuestro Cordero es nuestro sustituto, es Cristo, hermanos. El peso de la culpabilidad de todos los pecados cargó sobre el alma divina, dice, del Redentor del mundo. ¿Qué se cargó Jesús? Los malos pensamientos. ¿Tenemos malos pensamientos, hermanos? Imaginaciones. Imaginaciones también. Cuando no nos saludan, ¿qué decimos? Ese hermano está enojado conmigo, ¿no? Ya nos imaginamos y nos armamos muchas cosas, ¿no? Dice que Cristo se cargó los pensamientos, los malos pensamientos, las palabras, las malas palabras. Se cargó Jesús, dice, hermanos. Malas palabras, ¿qué son malas palabras? Palabras fuertes o palabras malas siempre, ¿no? Con insulto, decir necio, ¿no? O términos peores que eso. Cristo todo eso se ha cargado. Las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán demandaron una paga que recayó sobre Cristo, pues se había convertido en el sustituto del hombre, nuestro Cordero Cristo, sustituto. Él se cargó todos los pecados. ¿Qué más? Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Y aquel que no conoció pecado, llegó a ser pecado por nosotros, para que pudiéramos ser justicia de Dios en él. Hermanos, cuando el Padre le vio a Jesús, ¿con cuánto pecado lo vio encima, hermanos?
¿Qué cantidad de pecado vio en Jesús, hermanos, el Padre? De todos nosotros, hermanos. Cristo apareció como el más grande pecador, hermanos, aunque no era el culpable, pero se cargó la culpa de todos nosotros. Tremendo, ¿no? Hermanos, ¿usted podría cargarse la deuda de todas las personas? ¿Cuánto aparecerías debiendo? ¿No? Pero eso hizo Jesús, se cargó la culpa de toditos nosotros, hermanos. ¿Ya? Queridos hermanos, en esta mañana quiero decirles que deberíamos tener fe que Cristo ya murió por nuestros pecados. Es como que nosotros ya hubiéramos matado al Cordero. Ya murió nuestro sustituto. En este caso la ley dice debemos morir, pero ya sucedió. Cristo ya murió nuestro Cordero. Ya murió Cristo, hermanos. A ver, ¿cuándo murió Cristo, hermanos? ¿En qué año murió Cristo? El año 31. ¿En qué día murió? Viernes. ¿A qué hora fue crucificado? 3 de la tarde. Han dicho que a las 3 de la tarde fue crucificado. Tenemos que conocer bien a nuestro Salvador, hermanos, a nuestro Cordero, bien, o no hemos elegido al Cordero, hermanos, por ahí también no lo conocemos todavía, ¿no? Pero en el libro de Marcos 15, a ver, ubíquenlo ahí, Marcos 15, está hablando la hora en que fue crucificado y la hora en que Cristo murió. Si lo ven en la versión Dios habla hoy, mejor todavía. En la versión Dios habla hoy. A ver, ubiquen, hermanos, el libro de Marcos 15. Busquen el texto, hermanos. Marcos 15. A ver, ¿quién encuentra el texto, hermanos? 15. Ustedes tienen que ubicar el texto, hermanos. 25, dice nuestra hermana. A ver, pero en la Dios habla hoy mejor si lo leemos. Vamos a escuchar lo que dice. Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, ya no tiene Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Marcos 15:25. En la versión Dios habla hoy, hermanos, hay que ver. Dice que lo crucificaron. ¿A qué hora, hermanos? Debe decir en las otras versiones tercera. ¿Qué dice? No. Es que el horario de Israel es diferente al nuestro. Pero comparándolo dice que cae a las 9 de la mañana, hermanos, cuando le crucifican a Jesús. Le clavan. 9 de la mañana a Jesús lo crucifican. ¿Ya? A ver, ¿cuántas horas estuvo colgado en la cruz Jesús? Como 6 horas. Entonces, ¿a qué horas muere Jesús, hermanos? Vamos a ir al versículo 33 y 34 del mismo capítulo. Por favor, Frank, si nos colaboras. 33 y 34. Al llegar al mediodía, toda aquella tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A qué horas murió nuestro Cordero, hermanos? A las 3 de la tarde. A las 9 lo clavaron y a las 3 de la tarde muere. ¿A qué hora le hemos cargado los pecados, hermanos? A las 9 le hemos cargado, dice.
y a las 3 de la tarde ha muerto nuestro Cordero. Triste ha sido, hermanos, esa agonía. Jesús murió como rechazado de la tierra y rechazado del cielo en medio, hermanos. Hasta su padre dice: "Oh, Padre, ¿por qué me has abandonado?", dijo, ¿no? Fue triste, hermanos, solito. Yo pienso que más triste habrá sido, hermanos, cuando fue traicionado todavía. Le traiciona Judas, le traiciona Pedro. Todos le dejaron, hermanos. ¿Cómo te puedes sentir, hermanos, que todos te abandonen? Puedes desanimarte, puedes retractarte, pero Jesús no se desanimó, hermanos. Él siguió adelante. Por eso yo quiero animarles, hermanos, en esta verdad, en este mensaje, tenemos que seguir adelante, hermanos, aunque te quedes solo. Porque muchos, hermanos, va a haber momentos que te van a dar la espalda, nos van a abandonar, hermanos. Pero nosotros seguimos lo que hemos entendido basado en la Biblia y los testimonios, y tenemos que seguir adelante. Jesús siguió adelante. A veces sucede, hermanos, que hay dificultades, ¿no? No hay que comer, me desanimo, me vuelvo, me voy. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos días ayunó Jesús? No hay comida, me volveré al cielo, dijo Jesús. ¿Qué dijo? No, hermanos, él siguió adelante, aunque su cara todo desfigurado, dice que estaba por tantos días sin comer. Que Dios nos ayude a ser esos soldados, hermanos, que perseveremos hasta el final, ¿no? Muy bien, ya sabemos, hermanos, a qué horas fue crucificado nuestro Cordero y a qué hora murió nuestro Cordero. ¿Y cuándo resucitó nuestro Cordero, hermanos? Porque este Cordero sí resucitó, los demás corderos no resucitaban, pero él sí resucitó. El domingo a las primeras horas Cristo resucitó, nuestro Cordero. Yo les pregunto, ¿nuestro Cordero dónde está ahora? Se ha ido, hermanos, ha entrado al santuario celestial arriba. ¿No ve? Ahora vamos a seguir, miren. Dice aquí que nosotros ahora tenemos que estar en esta actitud, hermanos, reconocer que la salvación ya está hecha, que nuestro Cordero ya murió ya. Vamos a ver lo que dice. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Mediante la fe, ahora tenemos que aceptar, creer en este Cordero, hermanos. El creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo del pecado y de Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo. No en virtud de una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. A ver, hermanos. Dice, esta partecita no quiere que entendamos el enemigo. El pecador recibe el perdón de sus pecados, o sea, somos perdonados, justificados, dice, porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante. El Señor le dice a su Padre Celestial. Esta parte quiero que entendamos ahora, hermanos. Jesús, o sea, quiero que noten, dice que cuando el corderito moría, el sacerdote estaba con la sangre recogiendo, ¿no ve? ¿Y qué hacía con la sangre? Entraba a qué lugar? Al lugar santo y rociaba la sangre. Hermanos, Jesús cuando murió y resucitó, con su propia sangre ha entrado al lugar santo. Él es el Cordero y el sacerdote también. Él mismo ha ascendido a llevar su sangre, hermanos, para presentarlo a favor del creyente. Miren aquí, ¿qué le dice Jesús al Padre? Miren, aquí está presentando su sangre. Este es mi hijo, dice. Cuando usted cree, cuando usted acepta al Cordero, aceptas a tu abogado, Jesús le dice a su Padre, como el sacerdote, ¿no ve? Presentaba sangre. Este es mi hijo.
suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él, dice. ¿Están entendiendo, hermanos? Esa sentencia de muerte que pesaba sobre él, suspendo, dice Jesús. O sea, lo hace con firmeza y autoridad. Dándole mi póliza de seguro de vida. A ver, ¿cómo es esa póliza de seguro de vida? Hermano Zacarías, ¿cómo es la póliza de seguro de vida? ¿Ah? Hermanos, no sé si ustedes sabían que en el tema de organización vamos a hablar. Dice que un cristiano no debería tener seguro de vida aquí en la tierra, porque nuestro seguro de vida es Cristo. No deberíamos asegurarnos aquí, dice, hermanos. Y eso vamos a ver en el tema de organización. Entonces, hermanos, dice Cristo, le dice a su Padre: yo le doy mi póliza de seguro de vida, vida eterna. Así nos defiende Jesús, hermanos, en el santuario. En virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. ¿Qué le está diciendo Jesús al Padre? Yo he derramado mi sangre por este pecador, yo he cargado sus pecados. Está presentando como su sangre, hermanos, al Padre, a favor del creyente. ¿Qué más dice? Ciertamente Él es mi Hijo amado. De esa manera el hombre perdonado. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Somos perdonados porque Cristo pone su sangre, presenta su sangre. Y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo, comparece sin tacha delante de Dios, dice. Entonces, hermanos, Jesús en la tierra fue nuestro Cordero, y en el cielo, ¿qué es ahora? Nuestro sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? La sangre metía al santuario, lo rociaba al velo. Eso está haciendo Cristo ahora. Con su propia sangre ahora ha entrado al santuario para presentarlo. ¿Por quiénes Él presenta su sangre, hermanos? Únicamente por quiénes. Por los que lo aceptan, no por todos. En Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que aceptar que Él es tu Cordero, que Él es tu sacerdote, tu sumo sacerdote. Entonces, hermanos, Él va a presentar su sangre por ti. Yo les pregunto, hermanos, en esta mañana, ¿hoy podemos ser perdonados? ¿En este momento podemos ser perdonados? Si es que lo aceptamos. Si es que lo creemos en Él como nuestro Cordero y como nuestro sacerdote, Él inmediatamente va a ir al Padre y va a presentar su sangre a nuestro favor. Y nosotros vamos a ser perdonados de todo lo que hayamos hecho en la vida, hermanos. No importa lo negro que haya sido la vida. Por eso a veces hay cosas, hermanos, que no podemos entender, ¿no? ¿Cómo puede ser que un delincuente, un asesino sea perdonado así? Decimos, ¿no? Pero, hermanos, va a haber sorpresas. Va a haber personas que no imaginábamos y van a estar, hermanos, salvos para siempre. Bueno, esta cita está en Fe y Obra 107, el párrafo 2. Vamos a seguir. Bien, para ir ya terminando, ¿quién es nuestro Cordero entonces, hermanos? Nuestro sustituto es Cristo. Dice aquí en Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías habla. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él es nuestro Cordero, hermanos. Isaías 53, versículos 5 y versículo 6. Bueno, aquí tenemos esta parte. ¿Quiénes mataron a Cristo entonces, hermanos?
Nosotros hemos matado a Cristo. Mis pecados. Por si acaso hay citas que he encontrado que cada vez que tú pecas de aquí en adelante a propósito, voluntariamente, hermanos, es como volver a matar a Cristo, dice, porque de nuevo vamos a requerir la sangre de Cristo para el perdón de pecados. Por eso hay que odiar el pecado, hermanos. Hay que detestar el pecado así como Dios lo odia. ¿Se acuerdan en el santuario? Ayer hemos estudiado, para entrar al santuario, ¿qué hacía el sacerdote, hermanos? Se lavaba y los pies y se sacaba los calzones. ¿Qué significa? Que, hermanos, esa suciedad, ese polvo era símbolo del pecado. No, Dios no acepta el pecado, hermanos, para nada. Por eso tenemos que poner en orden nuestras vidas. Nuestras vidas hay que ponerlo al día, hermanos. Si usted no está casado, tiene que casarse. Si usted, hermano, está quebrantando el sábado, hay que ponerse al día. Porque, hermanos, Dios odia el pecado. Por ahí, hermanos, hasta en las ofrendas, los diezmos, estamos robando al Señor. Hay que ponernos al día. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. Vamos a seguir. Ahora sí, vamos a ir terminando con esto, ¿ya? Jesús presenta su justicia representado por el incienso. En el santuario terrenal el sacerdote quemaba incienso, ¿se acuerdan, no? El incienso, ¿qué simbolizaba, hermanos? El humo del incienso. La justicia de Cristo. ¿Qué es justicia de Cristo? Perdón, ¿qué es justicia de Cristo? La vida de Cristo, la obediencia de Cristo. Eso lo va a presentar a favor de usted. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Cómo es nuestra justicia? Como trapo de inmundicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, dice. O sea que Dios no mire mi justicia, sino que mire la justicia de Cristo. Qué lindo, ¿no? Eso es lo que dice Filipenses 3:9. Vamos a seguir. Bueno, aquí dice, un ratito, hermanos. Bueno, me faltó ampliar la letra, dice, chiquitito, no sé si van a poder leer, ¿no? Pero yo lo voy a leer. Dice, toda alma puede decir, mediante su perfecta obediencia, Cristo ha satisfecho las demandas de la ley. ¿Quién ha obedecido la ley así completito a favor de nosotros? Cristo. Y mi única esperanza radica en acudir a Él como mi sustituto y garantía, el que obedeció la ley perfectamente por mí, dice. Por fe en sus méritos estoy libre de la condenación de la ley. Me reviste con su justicia que responde a todas las demandas de la ley. Estoy completo en aquel que produce la justicia eterna, dice. Qué lindo, ¿no? Hermanos, la ley pide obediencia perfecta y ese tamaño de obediencia lo tenemos en la vida de Cristo cumplido ya. Él es el Cordero sin mancha. Vamos a seguir. Esto está en Mensajes Selectos, el tomo 1, 463, el párrafo 3. Mensajes Selectos, tomo 1, 463, párrafo 3. Bueno, me acuerdo que los hermanos decían, por favor, si hace las citas, mención, porque no se ve, ¿no? Porque no se ve, y sí. Entonces, Mensajes Selectos, el tomo 1, 463, el párrafo 3. Jesús presenta su vida perfecta a cuenta del pecador. ¿Qué más presenta? Su sangre a favor del pecador creyente. Abajo rociaba sangre en el santuario terrenal. Arriba presenta sus manos heridas, hermanos, diciéndole, yo he derramado mi sangre a cuenta de este pecador. Presenta su costado, sus pies, he muerto en lugar de este pecador, he derramado mi sangre.
Así, vamos a ver la cita, ¿ya? Aquí dice Hebreos 9, 11 y 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué lindo, ¿no? Los sacerdotes entraban con sangre de ovejas, de machos cabríos, de becerros, pero Cristo, ¿cómo entraba al santuario? Con su propia sangre, dice. Qué interesante. Bueno, ahí tenemos, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, el que presenta sus méritos a favor de nosotros, hermanos. Bueno, creo que el tema va hasta ahí, hermanos. Entonces el propósito de esto, a ver, quisiera antes de terminar, hermanos, decirles lo siguiente. Cuando nosotros somos perdonados, con esto voy a terminar. En el cielo hay 3 libros. A ver, ¿qué se llaman los libros, hermanos? De la vida, libro de memoria de buenas obras, libro de memoria de malas obras o libro de muerte. Cuando tú eres perdonado, en el libro de memoria de malas obras, ahí se pone perdonado. ¿Está bien? Cuando Cristo presenta su sangre a favor de ti, ahí se pone perdonado, pero no es borrado. Solo queda perdonado. ¿Ya? Entonces, hermanos, lo que el pecador conseguía en el lugar santo era el perdón de pecados. Pero en el lugar santísimo, esos libros se van a revisar y si están perdonados, se va a proceder a borrar. Ese es otro tema que vamos a tocar mañana, el borramiento de pecados. En el perdón no queda borrado, solo queda perdonado y ahí queda. Cada vez que pedimos el perdón por la sangre de Cristo, queda perdonado el pecado, pero no es borrado. A ver, les voy a hacer un ejemplo. Para terminar, cuando un delincuente ha ido a la cárcel, sale de la cárcel, ya cumplió su sentencia, hermanos. Yo les pregunto, ¿cómo queda su antecedente? En su antecedente, ¿qué aparece? Que fue un delincuente, que fue a la cárcel, pero que también salió a la cárcel. Pero en el antecedente aparece que fue un delincuente, no se borra eso. Aparece su vida. Así es, hermanos. Por eso dice que incluso hay personas que han sido asesinos, no pueden salir a otro país. ¿Por qué? Por su antecedente. Entonces nosotros, hermanos, todo nuestro antecedente está en el libro de memoria de malas obras. Ahí está. Es perdonado gracias a la sangre de Cristo, pero no es borrado. Ahí está. Hemos robado, está perdonado ahí, pero queda el antecedente. Todo lo que hayamos hecho, hermanos, ahí está. Entonces lo que necesitamos ahora, hermanos, es que ese libro quede borrado, quede limpio siempre nuestro antecedente, hermanos. Y eso vamos a estudiar mañana. Eso se le llama la purificación del santuario, cuando los pecados van a ser borrados. ¿Quisieran, hermanos, que sus pecados sean borrados? ¿Quieren, no ve? Pero para que sean borrados antes tienen que estar perdonados. Todo perdonado tiene que estar. ¿Podemos ser perdonados, hermanos? ¿Qué necesitamos para el perdón? Sangre. ¿Hay sangre para nuestro perdón? La sangre de nuestro Cordero, hermanos, que es Cristo. ¿Ya? En resumen, hermanos, Cristo es nuestro Cordero y también nuestro sacerdote, el que metió la sangre para presentarlo al Padre para el perdón de nuestros pecados, hermanos. Qué lindo, ¿no?
Entonces todos podemos alcanzar el perdón. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias por la atención.